y hoy tenemos con nosotros una jurista de la más alta talla francesa, la doctora Veronique Champagne de Plans. Doctora, muchísimas gracias por estar con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que ha tenido a bien en consejo designarla como miembro honorario de nuestra academia. Muchísimas gracias. Y bueno, es un placer para mí de hacer la conferencia y de estar aquí a no sé cuántos kilómetros de distancia, pero... pero muy cercanos gracias a las nuevas tecnologías y a todos estos temas, ¿no? que se han venido dando con motivo de la pandemia y que ha sido de las pocas situaciones en las que se han logrado avances o cosas positivas, ¿no? Esto de la comunicación que no va a sustituir a lo presencial, esperemos en Dios, pero que ha sido importante. Muchísimas gracias. Pues bueno, la doctora Veronique Champagne es catedrática de Derecho Público en la Universidad de París, Nanterre de Francia, directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la misma universidad, responsable de la licenciatura de Derecho Español y dobles titulaciones con la Universidad Carlos III y Comillas, encargada de Relaciones Internacionales para el área de habla hispana, Erasmus España y Programa de Intercambio con Latinoamérica para las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, miembro del Consejo de la Escuela de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de París, Nanterre, responsable de la Universidad de París, Nanterre, y miembro del Comité Científico de la Cátedra UNESCO Derechos Humanos, Violencia y Gobernanza, y miembro honorario de nuestra academia hoy en día. Pues doctora, vamos a tocar un tema muy interesante, las debilidades de la argumentación jurídica, ejemplos respecto a la interpretación y algunos argumentos jurídicos. Primeramente, reiterar en este homenaje al doctor Rodolfo Luis Rigo, tener a una jurista como usted es un gusto y un privilegio para México y para América Latina que nos están viendo. Y primero preguntarle, ¿cuál es la función de la lógica en el razonamiento jurídico? Es que, bueno, para mí como estoy en un grupo, como decir, en un corriente académico que se llama los realistas de Nanterre, de la Escuela de Nanterre, para nosotros, en la grande tradición de los realistas norteamericanos y escandinavos, la lógica es meramente una justificación del razonamiento. Es decir, que es muy importante conocer la lógica para la coherencia, el rigor del razonamiento, pero los jueces, los juristas que producen la ley o cualquier decisión judicial no usa realmente un razonamiento lógico, sino le utiliza como una justificación, una apariencia de rigor y coherencia de su razonamiento. Entonces, para nosotros, los realistas, la lógica es una técnica de justificación de un razonamiento para que parece justo o con la doble sentido de justicia y de se dice en francés de justesse, es decir, de certidumbre. ¿El límite es la libertad del intérprete? Perdón. Si hay límites a la libertad sí, bueno, todavía en la tradición realista, el que interpreta es libre. Es decir, que las palabras, los términos que componen un enunciado no tienen un sentido previo que está vinculante para el intérprete. Es decir, que él puede finalmente jugar con las palabras y si le necesita para resolver un caso difícil, por ejemplo, puede interpretar de manera muy larga los sentidos. Entonces, las palabras por sí mismas no son vinculantes, no se impone el sentido, la significación, el significado no se impone al intérprete. Y él tiene una libertad de interpretación con
en fin de la decisión. Pero se puede observar de manera empíricas que los jueces no hacen cualquier cosa, no están locos, no juegan todos los días con las palabras. Entonces, es decir, que tenemos que pensar a los límites de la interpretación. ¿Y cuáles son los límites? Entonces, si no son las palabras por sí mismas, se parece que hay otros factores, quizás externos, a los jueces, a las palabras, a los textos que se imponen, como que, por ejemplo, pueden ser límites convencionales. Es decir, que para que un juez no se ha considerado como loco para los otros, tiene que concentrarse en un sentido común, un sentido convencional. Entonces, hay como códigos convencionales del lenguaje que se imponen para una razón de legitimidad, finalmente, de la decisión. También es posible que hay límites sistémicas. Es decir, que cuando un administrativo, un juez decide, hay superiores jerárquicos. O si es una Corte Suprema, es posible pensar que el poder político puede reaccionar para hacer como un contrapeso a la decisión de la Corte Suprema. Entonces, las autoridades de aplicación del derecho y de los textos jurídicos tienen que integrar la posibilidad de reacción o jurídica o jerarquía o política de otras autoridades normativas. Es eso que se puede llamar límites externas o sistémicas, porque vienen del sistema jurídico o del sistema político por sí mismo. Perfecto. ¿Existe diferencia entre el realismo norteamericano y el escandinavo? Sí. Es decir que, bueno, primero, el primer corriente de los realistas que se emergen fueron el de norteamericano, que fue meramente una reacción contra lo que se llamaba la mechanical jurisprudence, la jurisprudencia mecánica, si lo traduzco en castellano. Sí. Y esta concepción de la decisión jurídica, la mechanical jurisprudence, era meramente basada en la idea que hay un texto, un precedente, y después se aplica de manera, con un silogismo, lógica, la decisión. Bueno, la reacción primero del juez Holmes y después de toda la tradición de la sociología y la jurisprudencia y de los realistas después, era decir que en la decisión no es el texto que determina o el precedente que determina la solución, pero que hay varios factores que determinan la decisión. La tesis la más conocida es la tesis del desayuno del juez. Es decir, que si el desayuno es bien, el juez va a ser muy amable, muy comprensivo y va a decidir de una manera que está más comprensible frente a el que va a ser acusado. Mientras que si el desayuno no es bueno, él va a ser en una muy mala disposición. Bueno, entonces el realismo norteamericano ha sociologizado, si es posible decir, o psicologizado mucho los factores de decisión. A ellos pensaban que los factores psicológicos o sociológicos o morales sobredeterminan la decisión. Con los escandinavos hay una
como una reacción. Claro que a ellos también piensan que hay factores psicológicos, pero sobre todo en la obra de Alfrost, pensaba que se integra también otros factores internos al derecho, como la representación de un razonamiento jurídico o reintegra la representación de lo que Ross llama la ideología jurídica de los jueces. Es decir, que la psicología sola no explica todo, pero los jueces o la administración tienen una representación de las reglas jurídicas, del modo de funcionamiento del derecho, y también esta representación del derecho integra el procedimiento, el proceso de decisión. Entonces es como una mezcla de quizás la representación mecánica y la representación psicológica de los realistas norteamericanos. Este proceso de representación ideológica jurídica es una parte de la diferenciación del realismo norteamericano y escandinavo, entonces. Sí, sí. ¿Cómo podríamos concluir realmente cuáles serían las debilidades en específico de la argumentación jurídica? Sí. Se puede concluir que sea en la interpretación o en los argumentos, otros tipos de argumentos para justificar la interpretación o para justificar una decisión, en cada etapa no son razonamientos lógicos y en cada etapa hay una parte de interpretación, de arbitraria, que permite al final elegir entre varias soluciones. Entonces, y la razón es que el razonamiento jurídico no es solo un razonamiento lógico. Hay palabras que tienen varios sentidos, hay operaciones de calificación de los hechos, y los hechos pueden ser calificados en varias vías según la concepción que tenemos. Es todo el cotidiano de los abogados. Cuando alguien toma, esta copa, es solo para beber, es que es un ladrón que lo toma. Hay varias interpretaciones y concepciones posibles de los hechos, y todo eso hace que como lo he dicho, no es mecánico, no es lógico. Y todo eso son lo que llamo debilidad, o los que los norteamericanos llaman la diffusability del razonamiento. Porque siempre hay varias posibilidades de elección para decidir. Entonces, y aquí es una tesis bastante anti-dworkiniana, no hay una sola buena contestación. Hay varias posibilidades y no hay, en todo caso, una solución que se impone de manera quizás mejor que las otras, pero no es la buena solución, la única. Doctora, ¿podemos decir entonces que los factores psicológicos son un común denominador entre el realismo norteamericano y el escandinavo? Es común, pero la diferencia quizás es el peso que se da a este factor en la explicación de la decisión final. En los norteamericanos, el factor psicológico es más importante, casi es el único para ellos de la decisión, mientras que para los realistas escandinavos se integra otros factores, como lo he dicho, el peso de las convenciones jurídicas en el razonamiento. Ok. Para Veronique, la doctora Veronique, desde siendo una autoridad en el tema,
¿qué elementos tendrían mayor peso? Si los mismos factores psicológicos o la representación ideológica jurídica, o se tienen que conjuntar. Para mí, aquí estoy muy pragmática. Es que para mí no hay una sola posibilidad de explicación para todos los sistemas jurídicos del mundo entero. Es decir, que tenemos que distinguir, y es eso el grande interés de nuestra profesión finalmente, es estudiar contexto por contexto, países por países, decisiones por decisiones, los diferentes factores que puede tomar el mayor peso en una decisión. Y entonces para mí hay como un panel de factores posibles y después para explicar cada decisión tenemos que estudiar muy precisamente, muy finamente, el peso que un factor tenía más que un otro en este caso muy preciso. Pero no hay, como decir, un gran esquema que vale para cada decisión. No hay una fórmula única para ello. No, claro. O sea, depende en realidad desde esa visión que se da dentro del mismo realismo norteamericano, el escandinavo, la cuestión ideológica. Sí, bueno, digamos que para los norteamericanos es la ideología moral o política que prevalece, mientras que para los escandinavos hay eso, pero también hay lo que llama la concepción, la ideología jurídica. ¿Qué es la ideología jurídica? Es pensar si tenemos interpretar de manera literal o sistemáticas, si el derecho es un sistema dinámico o es estático. Es eso, es todo las diferentes concepciones, la diferente representación de lo que el juez o el administrativo tiene del funcionamiento jurídico. Eso, para los escandinavos, tiene su peso en la explicación de la decisión o en las razones de la decisión final. Se dice, por ejemplo, en América Latina, en los mismos jueces, que previo a la emisión de una decisión se ve el aspecto propio del juzgador, su manera en que él concibe las cosas y primero emite una solución y después busca los argumentos. Lo han comentado constantemente. ¿Qué tan válido es esto? Bueno, para nosotros los realistas sobre todo en Francia, claramente que es eso, el proceso para nosotros es que el juez o el que va a decidir tiene más o menos la idea de lo que va a decidir. Y después, bueno, va a elegir los mejores argumentos para justificar a posteriori la decisión. Pero, bueno, eso no es siempre así. Es decir, que a veces el juez no sabe realmente lo que va a decidir, está pensando, va a argumentar con otros jueces, sobre todo en los contextos donde la decisión es colegial. Bueno, finalmente es raro que hay un juez único que va a decidir. Hay deliberaciones, entonces es posible que al principio el juez o la formación colegial no tiene su decisión a priori. Entonces hay también proceso de deliberación. Pero al final la idea es que una vez que la solución es pensada, deliberada, la idea es que el juez o la autoridad de decisión va a elegir lo que parece los mejores argumentos para justificar lo que ha decidido. Qué interesante, es decir, se modifica también si se juzga de manera colegiada o de manera única, individual. Doctora, y en lo particular, ¿usted cuál considera que puede ser la mejor decisión?
la que se tome de manera individual o única o de manera colegiada, porque eso es muy interesante. Ahora, ¿cómo puede variar todo este tema? Yo personalmente estoy una grande defensora de la colegialidad, de la colegialidad, de la pluralidad, incluso de la sensibilidad filosófica, política, porque me parece que si al final, bueno, la decisión es la mayoría que la tome, es la mayoría que decide, pero para mí el más importante es que una pluralidad de visión puede enfrentarse para ver, bueno, las posiciones de cada uno y, bueno, al final se decide si la mayoría está contra mí, no es un problema. Pero lo más importante es que los argumentos pueden desarrollarse. Y entonces, para mí, no hay nada mejor que la colegialidad. Entonces, quiere decir que esta pluralidad de intérpretes nos puede dar una gran riqueza en la argumentación jurídica. Sí, claro, claro. Porque es la argumentación y la justificación, para mí es la mejor cosa contra el arbitrario. Porque podemos decidir todo lo que queremos al final. Pero la gran idea es por qué. ¿Por qué esta decisión se impone a un momento o a una otra? Y la manera a legitimar también es un factor de aceptabilidad de la decisión, es justificar por qué la decisión es tal. Y para mí, finalmente, quizás el fundamento de la democracia o de la deliberación es... En relación a estos ejemplos respecto a la interpretación, podemos tener algunos ejemplos muy interesantes con relación al realismo norteamericano y el escandinavo que los podamos de alguna manera graficar o entender más claramente los diferentes posicionamientos. Podemos tomar una decisión, por ejemplo, la condenación, el caso de la condenación del que va a matar su abuela para el heritaje, ¿cómo se dice? El heritage. Para tener el dinero, ¿sabes? Es el famoso caso que toma Dworkin y todos para, bueno, aquí, bueno, una explicación posible de los norteamericanos es, al final se va a condenar el que mató a su abuela para cuestión de dinero y no le da la posibilidad a tomar el dinero. Bueno, una explicación, digamos, realistas, norteamericana, sería decir que el juez tiene un sentido moral y entonces su propia moralidad le conduce a condenar el nieto. Una posibilidad de explicación escandinavas es decir, quizás hay el sentido moral del juez, pero también hay una interpretación del sistema jurídico que prohíbe este tipo de acción. Hay también la idea de coherencia respecto a las otras decisiones. Hay, bueno, este tipo de factores que están más vinculadas al funcionamiento habitual del sistema jurídico que se reintegran en la decisión. En esta explicación se podría decir, por ejemplo, que finalmente Dworkin también no piensa lo mismo, pero hay una grande diferencia entre Dworkin y el realismo de Escandinavia, es que para Dworkin toda esta representación del sistema jurídico se impone finalmente al juez.
es objetivos. Y entonces es vinculante para ellos. Mientras que para los escandinavos, finalmente es, bueno, no hay no es una obligación, no hay, es solo convencionalmente que se reintegra este tipo de factores. Entonces es un parámetro, más no es vinculante totalmente, genera un aspecto discrecional. Exactamente. Excelente. Doctora, pues muchísimas gracias. Es interesante, bueno, que saber que este congreso se hace como reconocimiento a la trayectoria del doctor Rodolfo Luis Vigo y que de verdad una jurista como usted, de su talla, con su humildad, pueda participar con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es muy importante y de verdad se le agradece. Yo creo que la trayectoria de Rodolfo Luis Vigo, pues es también una trayectoria que ha trascendido fronteras y es una persona que en América Latina y en el mundo es muy respetada. Doctora, para concluir en este sentido, bueno, dentro de todas las funciones que tiene usted, de todo este currículum tan vasto, ha tenido una vinculación muy importante con América Latina. En la encargada de Relaciones Internacionales para la área de habla hispana, Erasmus España, y programa de intercambio con Latinoamérica para las facultades de ciencias jurídicas. Nos están viendo en toda América Latina. Me gustaría pedirle un poquito de información en relación a ese tema que usted lo tiene, sobre todo en cuestión de directriz. Sobre la relación con la... Sobre este programa, que la encargada de Relaciones Internacionales en el intercambio con Latinoamérica. Sí, bueno, es que, bueno, ahora esta función en mi universidad se acabó porque ahora mismo estoy vicerrectora para la investigación. Pero, bueno, siempre tengo un ojo sobre, sobre lo que pasa. Y estoy todavía en la cátedra UNESCO. De Derechos Humanos, Violencia y Gobernanza. Y con la externado de Bogotá, con 3 universidades de Brasil y también Universidad de Europa. Pero sí, bueno, la relación que se ha iniciado es, bueno, tratar de hacer programas de intercambio entre los estudiantes, entre profesores también, y también tenemos, no sé si se conocen en México, pero tenemos un programa que se llama Prefalc en Francia, que son programas de formación e investigación al nivel de la maestría. Y entonces, bueno, lo he hecho eso con Bogotá, con la externado, pero también con el Perú. Y la idea aquí era, en el marco de la maestría de Derechos Humanos, dar posibles, bueno, y se fue, el intercambio de profesores que se van a dar clases en las maestrías de los países con los cuales tenemos relación. Y bueno, y los estudiantes también, cada año había 2, los estudiantes que, bueno, se vayan a las otras universidades. Y bueno, es eso. ¿Y con México no está el programa con México? Bueno, no había programa formal, ¿Sí? no pero bueno, tengo relación con la UNAM. Sí, qué importante, ¿no? Que se pudiera extender a varias universidades de México. Yo en lo personal, la segunda de mis hijos, Gema, estuvo en Francia como parte de la UNAM, en el Instituto de Ciencias Políticas, en Ciencias Po. Entonces sería muy interesante una universidad tan prestigiosa, precisamente como es París-Nanterre, que pues con otras muchas universidades de México se diera esa posibilidad de intercambio y más que pues puede estar ahí visoreada por una persona como usted, doctora. Con gusto. Es que tengo también muchísima relación con Sciences Po y la universidad también. Tenemos con Sciences Po un programa, si interesa a sus estudiantes doctorantes, un programa de semana intensiva, doctoral intensiva. ¿Sí? Y que se hace cada año al mes de junio.
Y bueno, si les está interesada por participar, podemos pensar también puede ser, y también los profesores pueden venir. Bueno, este año va a ser con Zoom, Va a ser pero, para ver con la academia pero mexicana. Sí, para empezar puede ser bien. Sí, pero sí sería interesante en la estructura de la Academia Mexicana, que también hay un gran vínculo con el grueso de las universidades de México, ver ese intercambio precisamente con la Universidad París-Nanterre a través de usted, que muchos deben estar interesados en este proceso de formación con una universidad tan prestigiosa como la Universidad de París. Vale. Vale la pena, querida doctora, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que este congreso, ya hicimos uno de Derecho Comparado muy interesante en reconocimiento y homenaje a la trayectoria de Lucio Pegoraro, y ahora pues estamos haciendo este congreso tan importante con juristas de la más alta talla de Francia, de Italia, de España y del grueso materialmente de América Latina. Y pues quiero agradecerle esta importante participación, esta generación de un vínculo con una persona tan formada como es la doctora Véronique Champel, pero sobre todo también un gran ser humano. De verdad que para la Academia Mexicana de Derecho es un gusto tenerla hoy en día como miembro honorario de nuestra academia, la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Le haremos llegar el nombramiento. Es un orgullo tenerla como un miembro honorario a la doctora Véronique. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Pues bueno, hoy concluimos una conferencia más en este gran congreso de argumentación jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Luis Vigo, precisamente con la doctora Véronique Champel Desplans de Francia, quien es directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad París-Nanterre de Francia. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias.